¿Alguna vez has mirado a tu propia familia y has sentido un dolor profundo en el alma, como si no pertenecieras? Has clamado al cielo preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué nacer precisamente aquí, en medio de tanto conflicto y toxicidad? Presta mucha atención. Si sientes esto, no es un castigo, no es mala suerte, es la señal inconfundible de que eres un elegido. Hoy, vamos a desvelar el secreto espiritual que muy pocos entienden. El gran regalo que el Señor escondió deliberadamente detrás de todo ese dolor familiar. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo está usando como tu campo de entrenamiento de élite. Tienes que quedarte hasta el final. Si sales de este vídeo, corres el grave riesgo de vivir el resto de tu vida viendo tu mayor dolor como una maldición, en lugar de entender el arma poderosa que Jesús te ha estado entregando. Lo que vas a descubrir hoy no solo te dará paz, activará el propósito divino para el cual fuiste creado. Es increíble, pero un porcentaje enorme de las almas que llegan a estos vídeos buscando discernimiento no están suscritas. No dejes que el enemigo te haga perder la próxima revelación. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo para asegurar tu conexión con esta fuente de verdad. Y mientras te preparas para esta revelación, declara tu fe ahora mismo en los comentarios. Escribe esta frase corta y poderosa. Mi dolor tiene propósito. Vamos, coméntalo. Mi dolor tiene propósito. Ahora prepárate. ¡Vaya! Es un martillazo al corazón, ¿verdad? Es un concepto difícil de aceptar, pero uno que carga un propósito espiritual profundo, porque el elegido nace en familias tóxicas. Tantas veces, el elegido se ha mirado al espejo, con el alma cansada, preguntándose, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué precisamente en mi casa? El elegido siente que carga un peso que parece ser el doble del que llevan los demás, como si hubiera sido plantado deliberadamente en un ambiente que, vamos, no tiene ni pies ni cabeza en comparación con quién es él en lo más profundo de su ser. Es una sensación de no pertenecer que cala hondo, casi desde la cuna. Pero aquí es donde comenzamos a desvelar el misterio, y necesito que el elegido preste mucha atención. Nada de esto es aleatorio, no es mala suerte, no es un castigo divino, para nada. Lo que el elegido está viviendo, esa misma fricción que duele, es el prólogo de una historia monumental, una que, en un nivel espiritual que la mente lógica apenas comprende, él mismo aceptó antes de poner un pie en esta tierra. Sé que suena a locura, ¡qué barbaridad! Pensar que uno elige el sufrimiento. Pero no es el sufrimiento lo que el elegido escogió, sino la lección y la fortaleza que éste produce. Es el escenario perfecto que Dios ha permitido, no para destruir al elegido, sino para forjarlo. Cada momento de incomprensión, cada lágrima escondida, cada vez que el elegido se sintió invisible, todo eso es la materia prima. Es el barro que el gran alfarero, nuestro Señor, está usando con maestría. El elegido debe comenzar a clamar por discernimiento, para ver más allá del dolor inmediato. ¿Acaso Jesús mismo no fue también incomprendido y menospreciado por los suyos en su propia tierra, Nazaret? Como está escrito en Marcos 6:4. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús entiende perfectamente ese sentimiento de rechazo. Este es el punto de partida. La confusión no es el destino final. Es el inicio de la revelación de su verdadero propósito divino. Lo que el elegido insiste en llamar tóxico, Dios lo llama campo de entrenamiento de élite. Así de claro. Es el escenario perfectamente diseñado donde su luz, esa luz que el Señor depositó en él, va a brillar con una intensidad que ni él mismo imagina. Piénselo de esta manera, mi querido elegido. ¿Dónde es que una estrella brilla con más fuerza? ¿En un mediodía soleado? No, brilla en la más absoluta y densa oscuridad. Si el elegido hubiera nacido en una familia donde todo fuera armonía y comprensión, vaya, su luz sería cómoda, sin duda, pero no sería necesaria. No se puliría,
no desarrollaría la musculatura espiritual. Y Dios, en su infinita sabiduría, no desperdicia el dolor. Él lo recicla, lo transforma. Él es el gran estratega. Esta familia, con sus dinámicas complicadas y sus patrones dolorosos, es el gimnasio del alma. Es aquí donde el elegido aprende a amar cuando es difícil amar. Es aquí donde aprende a perdonar lo que el mundo considera imperdonable. Es aquí donde aprende, a la fuerza, a buscar la voz del Señor en medio de un ruido ensordecedor. Es un entrenamiento intensivo, créame. Es en este fuego donde el elegido desarrolla el verdadero discernimiento espiritual, no el discernimiento que juzga y condena, sino el que mira más allá de la ofensa y entiende las heridas profundas que motivan las acciones de los demás. El elegido empieza a ver que aquellos que más le hieren son, a menudo, los que cargan el dolor más antiguo. Esta perspectiva lo cambia todo. No justifica el abuso, jamás, pero le da al elegido el poder de no tomarlo como algo personal. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 5:44 a orar por quienes nos ultrajan, no porque ellos lo merezcan, sino porque el elegido merece la paz que viene al soltar ese veneno. Este ambiente es la piedra de afilar que el Señor usa para preparar su mejor espada. Ese sentimiento persistente de ser un extraño en su propia casa. ¡Ay, mi querido elegido! ¿Sabe qué es eso realmente? Es la señal inequívoca de su llamado. No es un defecto de fábrica, es una característica de diseño divino. El elegido siente que no pertenece porque, de hecho, no pertenece a los patrones de ese sistema familiar. Él pertenece al reino de Dios. Su espíritu está afinado en una frecuencia celestial, mientras que el ambiente a su alrededor vibra con las frecuencias del miedo, del control o de la herida. Es como intentar sintonizar una radio de alta fidelidad en una frecuencia llena de pura estática. Claro que va a chocar, claro que va a sentirse fuera de lugar. Pero esa incomodidad es, en realidad, una brújula divina. Es el Señor mismo susurrándole al oído: tú no eres de aquí, tú tienes algo más grande, busca más alto, no te conformes. Mientras los demás, quizás, se han acostumbrado al statu quo de la disfunción. El elegido tiene un hambre espiritual que este mundo, y ciertamente esa familia, no puede saciar. Esta es la incomodidad santa de la que muy pocos hablan. El mundo y la lógica humana le dirán al elegido que se adapte, que así es la familia y no hay nada que hacer. Pero el Espíritu Santo, su Consolador, le susurra que Él está allí precisamente para transformar, no para conformarse. Romanos 12:2 nos da la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transformación empieza en casa. El elegido debe abrazar esa diferencia, no esconderla como si fuera una vergüenza, es su superpoder. Es la prueba irrefutable de que lleva una semilla divina, una semilla que el propio Jesús plantó en su corazón. Pedir discernimiento aquí es crucial para dejar de ver su sensibilidad como una debilidad y empezar a verla como la antena espiritual que capta la voluntad de Dios cuando todos los demás solo oyen el ruido del conflicto. Hoy, el elegido recibe una invitación formal del cielo. Es una invitación a ver su propia historia, esa que quizás le ha contado a sí mismo como una tragedia, de una forma completamente diferente. Basta ya de la narrativa de la víctima. Basta de ese ¿por qué a mí?, que solo trae amargura. Es el momento de cambiar la pregunta existencial a Señor, ¿para qué me has puesto aquí? Queremos que el elegido abra su mente y su espíritu a este nuevo enfoque. Queremos que entienda, de una vez por todas, los motivos profundos detrás de esta elección espiritual. Queremos que el elegido vea cómo esos desafíos, sí, esos mismos que le han robado el sueño tantas noches, son en realidad los mayores regalos que ha recibido, aunque vengan envueltos en un papel de lija que raspa. ¡Qué ironía más divina! Pero así opera nuestro Señor.
Él es un especialista absoluto en sacar tesoros de los lugares más inesperados y oscuros. ¿Acaso no sacó al rey David de un simple y oloroso rebaño de ovejas para hacerlo el líder de una nación? ¿Acaso no usó la cisterna y la prisión injusta de José, vendido por sus propios hermanos, para salvar a naciones enteras del hambre? Claro que sí. Dios está usando esta familia tóxica para posicionar al elegido para su destino glorioso. Y mientras exploramos esto juntos, el elegido debería reflexionar. ¿Se ha sentido así? ¿Desplazado, incomprendido, como una oveja negra? Queremos saber su experiencia. Y si el elegido siente en su corazón, con discernimiento, que este mensaje puede ser el bálsamo que alguien más necesita, que lo comparta. Hay demasiados elegidos por ahí sintiéndose solos en sus batallas. Debe compartir este mensaje de Jesús, este evangelio de esperanza y propósito. Y, por supuesto, debe suscribirse, unirse a esta comunidad de guerreros espirituales, para continuar recibiendo este alimento sólido. Ahora es el momento. El elegido debe tomar una respiración profunda, exhalar todos esos años de dolor, y soltar los viejos paradigmas que lo han mantenido atado. Es hora de abrir la mente, de par en par, a una nueva mirada sobre su propia historia. Esto no es una charla motivacional más. ¿Qué va? Esta es una sesión de revelación espiritual profunda. Estamos a punto de sumergirnos en las aguas profundas de cómo el Señor utiliza precisamente esos entornos caóticos, esos que el mundo huye, para pulir sus joyas más preciosas. El elegido está a punto de entender lo que llamamos el entrenamiento del alma. Vamos a desentrañar juntos por qué Dios permite el conflicto y cómo, a través de esa fricción constante, Él está desarrollando en el elegido una resiliencia inquebrantable, una compasión profunda y una autoridad espiritual que el elegido ni siquiera sabía que poseía. Este es el verdadero regalo que estaba escondido detrás de tanto dolor. No es un camino fácil, nadie dijo que lo sería. El propio Jesús nos dio la advertencia en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Vaya promesa. Pero la segunda parte es la victoria. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El elegido está siendo llamado a ser un vencedor, no una víctima. Y su primera gran victoria es esta: cambiar su perspectiva. Lo que antes veía como una maldición familiar, comenzará a verlo con el discernimiento del Espíritu, como la plataforma de lanzamiento para su ministerio y propósito. ¿Está listo el elegido para ver cómo esta toxicidad fue, en realidad, el primer llamado de Dios a su despertar? Sigamos adelante, porque el Señor tiene mucho más que revelarnos sobre este plan maestro. Ahora que el elegido ha comenzado a abrir su visión a esta perspectiva celestial sobre su familia, vamos a sumergirnos en algo aún más profundo. Esta es una de las ideas más transformadoras de toda esta jornada. Y sí, en lugar de mirar esas dinámicas tóxicas como un castigo kármico, ¿qué habré hecho yo, Dios mío?, el elegido las viera como la oportunidad de oro para su crecimiento espiritual. Sé lo que está pensando. ¡Qué contradicción! ¡Menuda locura! A nadie le gusta lidiar con el conflicto diario, esa falta de apoyo que se siente como un puñal en la espalda, o esas heridas de la infancia que, de vez en cuando, todavía pican. Nadie en su sano juicio pediría eso. Pero aquí está el kit de la cuestión, la gran revelación. Es exactamente en ese ambiente, en ese preciso caldo de cultivo de desafío, donde la verdadera esencia del elegido comienza a ser forjada. Es el fuego que purifica el oro. Recuerda lo que dice la Escritura en 1 Pedro 1:7, que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es probada con fuego. Pues bien, bienvenido al horno. El elegido debe entender que el Señor no está castigándolo. Jamás. Él está preparándolo. Está invirtiendo en él. Esas situaciones no son para destruirlo, sino para demostrar el poder de Dios a través de él. El elegido fue seleccionado para esa familia no porque fuera débil,
sino porque el Señor sabía que, con su ayuda, el elegido tenía la fortaleza espiritual para manejarlo. Y no solo para manejarlo, sino para salir de allí con una unción y una autoridad que sacudirán los cimientos del enemigo. Es hora de que el elegido pida un discernimiento agudo para dejar de ver la prueba como un muro y empezar a verla como la puerta hacia su destino. Jesús es el ejemplo perfecto. Su mayor desafío, la cruz, fue precisamente su mayor victoria. Piénselo como un entrenamiento de fuerzas especiales del cielo, mi querido elegido. Así de claro. En una familia donde todo es paz y armonía, ¡qué bien! Uno aprende a recibir amor. Pero en una familia llena de desafíos, uno aprende a hacer amor en medio del odio. Uno aprende a hacer paz en medio del caos. Uno aprende a hacer la luz en medio de las tinieblas. Y ese es un nivel completamente diferente de maestría espiritual. El elegido aprende resiliencia, vaya que sí, aprende compasión porque empieza a ver el dolor detrás de la ira de los demás y desarrolla la habilidad sobrenatural de ver más allá de las apariencias. Es como si el universo, orquestado por Dios mismo, estuviera puliendo cada faceta de su carácter para algo monumental. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo esto? Muchas veces, el elegido es puesto en esos escenarios precisamente para traer un cambio profundo, para ser el punto de inflexión en la historia de esa familia. Es muy probable que el elegido esté allí, ahora mismo, para quebrar ciclos generacionales de dolor, que se repiten desde sus bisabuelos. Quizás esté allí para romper la maldición de la escasez, del abuso verbal, del abandono emocional o de la falta de fe. Lo que el elegido está enfrentando hoy es la oportunidad de oro para decir, ¡basta ya! Este patrón de dolor se detiene conmigo. Nadie antes que él tuvo el coraje o el discernimiento para hacerlo. Pero él sí. ¡Qué tremenda responsabilidad y qué honor más grande le ha dado el Señor! El propio Jesús vino a romper el ciclo del pecado y la muerte. El elegido, como seguidor de Jesús, es llamado a hacer lo mismo en su esfera de influencia, empezando por su propia casa. Esta es su primera misión asignada por Dios. Claro, yo sé que no es moco de pavo. No es fácil mirar todo esto con buenos ojos mientras el elegido está en medio del huracán. Vamos, sería de locos. La sensación de soledad, de no ser comprendido ni por su propia sangre, de sentir que carga un fardo que ni siquiera le pertenece, eso puede ser absolutamente aplastante. Y está bien sentirlo. El elegido no tiene que ignorar el dolor ni fingir que no existe. Jesús mismo lloró. Jesús sintió angustia en Getsemaní. La espiritualidad verdadera no es negar la humanidad, sino permitir que Dios la transforme. El secreto no es evitar la herida, sino aprender a transformarla en sabiduría. Esos desafíos tienen una función importantísima. Están enseñándole al elegido sobre su propia fuerza interior, esa que emana directamente del trono del Señor. Están obligándolo, literalmente empujándolo, a mirar hacia adentro. Están forzándolo a buscar respuestas que no están en el mundo exterior, sino en su propia esencia, en su conexión íntima con el Creador. Y es en ese proceso de búsqueda desesperada, cuando el elegido cae de rodillas y clama, Señor, ayúdame, no puedo más, que descubre algo increíble. Descubre que es mucho más fuerte y capaz de lo que jamás había imaginado. Descubre la sobreabundante grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, como dijo Pablo en Efesios 1:19. Así que, la próxima vez que el elegido se sienta oprimido por esas dinámicas familiares, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, intente preguntar con discernimiento, Dios mío, ¿qué estás tratando de enseñarme aquí? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a crecer, a sanar o a liberarse? La respuesta quizás no venga como un rayo, pero vendrá. Y así, llegamos a un punto crucial de esta revelación. Mi querido elegido, ahora que entendemos que estos desafíos son un campo de crecimiento, es hora de conectar los puntos. Esto no se trata solo de resistencia o superación personal al estilo del mundo. ¿Qué va? Tiene un propósito infinitamente mayor.
llevar al elegido a su despertar espiritual. Es el catalizador de Dios. Piénselo con sinceridad. La mayoría de las personas solo comienzan a buscar respuestas profundas cuando se sienten incómodas, cuando la vida les aprieta las tuercas, cuando están en sufrimiento. Es esa incomodidad, ese dolor agudo en el alma, lo que hace que el elegido se detenga y cuestione todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hay algo más grande que esto? Yoniamota, ¿dónde suele empezar ese cuestionamiento existencial? En casa. Las dificultades dentro de una familia tóxica son los despertadores espirituales más ruidosos y efectivos que el Señor permite. Son alarmas divinas. Cada conflicto, cada sensación de inadecuación, cada vez que el elegido siente que esto no puede ser todo, es una invitación directa del Espíritu Santo para mirar hacia adentro y buscar algo que trascienda las limitaciones de ese ambiente. Es como si el universo, con la voz de Dios, le estuviera gritando: «Oye, elegido, despierta, tienes algo mucho más grande que cumplir. Deja de jugar en pequeño». El elegido debe entender que el dolor no es el enemigo. La apatía espiritual sí lo es. El dolor es el megáfono que Dios usa para hablarle a un mundo sordo. Y en el caso del elegido, es la herramienta predilecta para sacudirlo de su letargo y recordarle que es un embajador de Jesús en territorio hostil. ¿Y sabe qué es lo más fascinante, elegido? Los elegidos son, muy a menudo, aquellos que sienten desde niños que no pertenecen a ese lugar donde nacieron. Esa sensación de ser la oveja negra, el bicho raro. Eso no es un acaso, por el amor de Dios. Ese es el primer sello de su llamado. Es la primera señal de que hay algo dentro de él que está destinado a ser radicalmente diferente. Y para que esa diferencia florezca, para que esa semilla divina rompa la tierra dura, los desafíos actúan como un fuego purificador. Queman las ilusiones del ego, queman la necesidad de aprobación humana y obligan al elegido a encontrar su verdadera identidad, no en su apellido, sino en su linaje celestial. Pero este despertar espiritual no es como un interruptor de luz. Claro que no. Es gradual. Es como subir una escalera, peldaño por peldaño. Al principio puede parecer solo un malestar. ¿Por qué mi familia no me entiende? ¿Por qué veo las cosas de una manera que ellos no ven? Pero con el tiempo, esas preguntas lo llevan a respuestas más profundas, conectándolo con su misión y el propósito por el cual el Señor lo envió al mundo. Y no se engañe, elegido. Este despertar no se trata de culpar a su familia o intentar cambiarlos. ¡Qué desgaste de energía! Al contrario, se trata de reconocer que cada situación, por más difícil que parezca, está allí divinamente permitida para transformarlo a él. En ese momento, el elegido se da cuenta de que el poder no está en cambiar el ambiente, sino en cambiarse a sí mismo, con la ayuda de Jesús. El dolor se convierte en un portal. Le enseña compasión, humildad y, sobre todo, el discernimiento para ver más allá de las máscaras. Empieza a entender que incluso en el caos hay una fuerza mayor guiándolo. Y eso es solo el comienzo. Muy bien, mi querido elegido, ya hemos establecido que el Señor ha permitido este campo de entrenamiento familiar para forjar su carácter y despertar su espíritu. Vaya revelación. Pero ahora, demos un paso más allá, un paso práctico. Hablemos de cómo reinterpretar esos conflictos que tanto duelen y verlos con los lentes del cielo, revelando el propósito oculto. Cuando el elegido está en medio del fuego cruzado, ¡madre mía! Es tan fácil caer en la trampa pegajosa de sentirse la víctima. Es automático pensar: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Yo no me merezco este trato. ¿Y sabe una cosa? El elegido tiene toda la razón. No merece el dolor. Pero aquí viene el giro maestro, el cambio de guión que Dios quiere enseñarle. Y si esa misma dor, por más injusta que parezca, es exactamente la herramienta que el Señor está usando para enseñarle algo esencial para su misión aquí en la tierra. Todo comienza con un cambio radical en la pregunta. El elegido debe dejar de preguntar:
¿Por qué a mí? Y con valentía y discernimiento espiritual, empezar a preguntar, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Sé que parece imposible en el calor del momento, cuando las flechas verbales vuelan, pero inténtelo. Cuando el elegido empieza a mirar sus desafíos con curiosidad espiritual, en vez de con resistencia humana, algo mágico sucede. La perspectiva que antes era de víctima se transforma en la de un estudiante avanzado en la escuela de Dios. Jesús mismo nos enseñó esto. Él no se enfocó en la injusticia de la cruz, sino en el propósito redentor que había detrás. El elegido debe pedir ese mismo nivel de discernimiento para ver el ¿para qué? Divino en medio del ¿por qué? Humano. Veámoslo con ejemplos prácticos, elegido. Esa relación tan difícil con sus padres, esa que le saca canas verdes, ¿y si no es solo para hacerlo sufrir? ¿Y si el Señor la está usando para enseñarle, de una vez por todas, sobre la importancia de poner límites saludables? Quizás Dios quiere enseñarle a honrar su propia verdad, a decir no, con amor pero con firmeza, algo que Jesús hizo constantemente, sin culpa, y ese ambiente donde el elegido nunca se ha sentido aceptado, donde siempre ha sido el raro. Quizás es la forma en que Dios le está gritando el valor incalculable de aceptarse a sí mismo, independientemente de lo que piensen los demás. Está forjándolo para que su identidad descanse solo en quién es Él en Jesús, no en la aprobación de hombres. ¿Ve la diferencia? Y lo más increíble, elegido, es que estas lecciones no son solo para su beneficio egoísta, ni hablar. Al aprender y superar estos desafíos, el elegido está literalmente pavimentando un nuevo camino. Está construyendo un puente para que otros, sus futuros hijos, sus sobrinos o gente que ni conoce, no tengan que repetir los mismos patrones dolorosos. Reinterpretar el conflicto no es fingir que no duele, jamás. Es reconocer el dolor, sentirlo, llevarlo a los pies de Jesús, pero luego usarlo como un portal. Cada discusión, cada lágrima, es una oportunidad de oro para romper un patrón que lo ha mantenido atado, y que quizás ha atado a generaciones de su familia. Es una liberación espiritual profunda. El elegido debe entender que cuando sana, no sana solo. Está rompiendo cadenas invisibles que mantenían a su linaje atado a ciclos de sufrimiento. ¿Qué poder le ha entregado el Señor? Esto nos lleva a un punto crucial: la liberación. Esta no ocurre solo a nivel individual. Es mucho más grande. Cuando el elegido decide enfrentar estos desafíos con discernimiento y conciencia espiritual, cuando toma la decisión firme de no perpetuar lo que tanto le ha dolido, está cambiando algo monumental. Está alterando el curso espiritual de su familia. Está quebrando corrientes espirituales. Pero, ojo aquí, elegido, esto no significa que su misión sea arreglar a su familia o cambiar a sus padres. ¿Qué va? Esa carga no es suya. Ese es trabajo del Espíritu Santo. La transformación del elegido comienza dentro de él. Y a medida que él cambia por dentro, el impacto que causa en su ambiente también cambia. A veces de formas sutiles, sin que ni se dé cuenta. Un día, el elegido mirará hacia atrás y notará, casi con asombro, que las mismas situaciones que antes lo desequilibraban por completo, esos botones que todos sabían cómo apretar, ahora simplemente ya no tienen poder sobre él. Eso, mi querido elegido, es una victoria que hace celebrar a los ángeles en el cielo. Y recuerde siempre esto: los elegidos no son definidos por los desafíos que enfrentan. Para nada. Son definidos por cómo eligen responder a ellos, apoyados en la gracia de Dios. La capacidad de transformar el dolor en sabiduría y la oscuridad en luz es lo que lo diferencia. Su familia, por difícil que sea, es el espejo que Dios usa para reflejar no solo sus heridas, sino su increíble potencial de sanación. Y ahora que empezamos a reinterpretar el conflicto, llegamos al desafío más grande: encontrar paz en medio de ese caos.
Aquí es donde la goma se encuentra con el camino elegido. ¿Cómo encontrar paz en medio del caos? ¿Cómo mantener el equilibrio cuando parece que todo a su alrededor se está desmoronando? Primero, aclaremos algo fundamental. La paz que el elegido busca desesperadamente no depende de lo que sucede afuera. Si el elegido está esperando que el ambiente familiar cambie mágicamente, que las personas a su alrededor de repente se vuelvan comprensivas o que los conflictos desaparezcan. Lamento decirle que está poniendo su felicidad en manos de algo que no puede controlar. Está construyendo su casa sobre la arena. La verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Pablo en Filipenses 4:7, comienza dentro del elegido. Es un regalo del Señor. Pero es un regalo que debe cultivarse. ¿Y cómo se cultiva? Una de las primeras etapas es crear un espacio sagrado interno, un refugio donde el elegido pueda retirarse. Imagine que dentro de usted hay un santuario intocable, un lugar donde las opiniones, los juicios y los comportamientos tóxicos del exterior no pueden entrar. Ese es su centro, su conexión directa con Dios. La oración y la meditación en la palabra son las puertas a ese lugar. No tiene que ser complicado. A veces basta con cerrar los ojos 5 minutos, respirar profundo y recordar quién es usted en Jesús. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Él se recargaba en la presencia del Padre. El elegido debe hacer lo mismo. Esta práctica de construir un refugio interno, con paciencia y discernimiento, le dará una estabilidad que el mundo no le puede quitar. Además de crear ese espacio interno, elegido, hay otra herramienta poderosísima: aprender a observar el caos sin involucrarse emocionalmente en él. Qué difícil, pero qué liberador. Imagine que es un observador, como si estuviera viendo una película muy intensa. Esto no significa que el elegido se vuelva frío, indiferente, o que deje de importarle. Claro que no. Significa que se da el permiso divino de no cargar sobre sus hombros el peso de todo lo que sucede. Aprende a discernir. ¿Este problema es mío para resolver o es de ellos? Esta simple pregunta, hecha con discernimiento, puede traer un alivio inmediato. Permite ver la situación con más claridad y menos reactividad. Y aquí viene algo crucial. Encontrar paz en el caos no significa aceptarlo todo pasivamente, como un felpudo. Jamás. Jesús no fue pasivo. Él volcó las mesas en el templo. Mateo 21:12. A veces, la paz viene precisamente cuando el elegido elige posicionarse, establecer límites firmes y proteger su energía. A veces lo más espiritual que el elegido puede hacer es decir no, o incluso distanciarse físicamente de relaciones que drenan su vida y su conexión con Dios. La paz es una elección diaria, y el impacto de esa paz interna es profundo. Cuando el elegido cambia cómo reacciona, inevitablemente afecta las dinámicas a su alrededor. Cuando mantiene la calma en la tormenta, la energía del lugar cambia. Esa es la fuerza de su presencia transformada. Y recuerde, este es un proceso. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es seguir cultivando ese jardín interno, porque es allí donde encontrará la verdadera fuerza. Recordemos, elegido, que encontrar la paz en el caos es un proceso diario. Habrá días de victoria y días de batalla intensa, y está bien. Lo importante es la perseverancia en este trabajo interno. Y es aquí donde miramos uno de los resultados más poderosos de esta jornada. Los desafíos que el elegido ha enfrentado, esos mismos que casi lo quiebran, son el fundamento de su fuerza. Piense por un momento en todo lo que ha pasado. La rejección, la incomprensión, quizás traumas profundos que lo hicieron cuestionar al mismo Señor. Pudo haberse sentido solo, abandonado, preguntándose por qué Dios permitía ciertas experiencias. Pero, a pesar de todo, el elegido sigue aquí, sigue de pie.
Sigue buscando respuestas, creciendo, aprendiendo. Esto no es solo un testimonio de su resiliencia humana, ¿qué va? Es el indicativo más claro de su misión divina. Cada dificultad que enfrentó ha moldeado quién es hoy. Pero, atención aquí, elegido. Hay una diferencia abismal entre ser fuerte, porque uno ha construido muros alrededor de su corazón, y ser fuerte porque se ha permitido sanar y ser transformado por la gracia de Dios. El primer tipo de fuerza es rígida, temerosa, y se basa en el ego. El segundo tipo de fuerza, la que el elegido carga, es la que viene de adentro. Es la fuerza que no depende de las circunstancias, sino que se nutre de su conexión íntima con el Señor. Es la fuerza de la que hablaba el apóstol Pablo, esa que se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12, 9, 10. Cuando el elegido se sintió más débil, fue cuando el poder de Jesús reposó sobre él con mayor intensidad. Y aquí está la belleza de todo este proceso. Elegido. Al superar sus desafíos, usted no solo se fortalece a sí mismo, sino que se convierte, casi sin quererlo, en un ejemplo vivo de lo que es posible. Es como si cada obstáculo que el elegido traspasa encendiera una luz dentro de él. Y esa luz es percibida por la gente a su alrededor, incluso si no saben explicar qué es. Quizás ya lo ha notado. Alguien se le acerca buscando un consejo. Alguien simplemente se siente en paz con su presencia. ¿Eso no es casualidad? Su energía, moldeada por sus experiencias y santificada por el Señor, carga una frecuencia de esperanza y autoridad espiritual. Y es aquí donde el elegido se convierte en un faro de Dios en medio de la tempestad del mundo. Alguien que ilumina el camino para aquellos que aún están perdidos en la oscuridad de sus propios desafíos. Pero, mucho cuidado con esta misión, elegido. Ser un faro no significa cargar el peso de los demás. Usted no está aquí para salvar a todo el mundo. Ese trabajo ya lo hizo Jesús en la cruz. Tampoco está aquí para resolver los problemas de todos. ¡Qué desgaste! Su papel es mostrar que existe un camino. Mostrar, a través de su propio ejemplo, que es posible transformar el dolor en sabiduría, el sufrimiento en compasión y el caos en la paz de Cristo. Es la vivencia de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El elegido no predica solo con palabras, sino con su vida transformada. Llegamos ahora a uno de los propósitos más profundos y transformadores de haber nacido en una familia con patrones tóxicos. Elegido. La oportunidad de oro de romper ciclos. Ciclos que se han perpetuado por generaciones. ¡Qué misión tan increíble! Por más desafiante que parezca, este es un verdadero regalo del Señor. Le permite al elegido ser la persona que introduce una nueva manera de vivir, de pensar y de relacionarse en su linaje. Para entender esto, elegido, debemos usar el discernimiento para reflexionar sobre cómo funcionan los ciclos. Muchas veces, los patrones de comportamiento, las creencias limitantes, en esta familia nadie prospera, el amor siempre duele, y los traumas se transmiten de padres a hijos sin que nadie los cuestione. Es como vivir en una rueda de hámster que gira sin parar, siempre en la misma dirección. Pero el elegido vino para interrumpir ese movimiento. Vino para poner un freno de mano divino y decir, hasta aquí, ¿pero cómo? Primero, reconociendo con discernimiento los patrones que deben ser quebrados. Quizás creció en un ambiente de crítica constante, de abuso verbal o de una frialdad emocional que congela el alma. Esos patrones dejaron marcas, claro que sí, pero el elegido no tiene por qué repetirlos. Al contrario, su despertar espiritual le da la claridad necesaria para ver lo que debe cambiar. Es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 18, donde Dios dice que ya no se repetirá el proverbio de que los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. El elegido es el agente de Dios para detener ese ciclo. Y aquí hay algo muy importante que el elegido debe entender con el corazón.
Romper ciclos no significa condenar o juzgar a quienes vinieron antes. De ninguna manera. Muchas veces, sus padres, sus abuelos, también fueron víctimas de sus propias historias y traumas. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas espirituales y emocionales que tenían. Entender esto trae una profunda compasión al proceso. Permite al elegido honrar a sus ancestros, pero sin la obligación de repetir sus errores. Al decidir romper un ciclo, el elegido da un paso poderoso hacia la libertad en Jesús. Elige no cargar más el peso de historias que no son suyas. Elige educar a sus hijos o a las personas a su alrededor de una forma diferente, basada en el amor y la verdad del Evangelio. Elige actuar con conciencia en lugar de reaccionar automáticamente desde la herida. Pero paciencia, elegido. Romper ciclos no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que exige coraje, autoconocimiento y mucha oración. Muchas veces, usted se encontrará repitiendo viejos patrones antes de darse cuenta. Y está bien, eso es parte del aprendizaje. Lo importante es tener la humildad de reconocerlo, pedir perdón al Señor y a quien haya ofendido, y volver a intentarlo. Es así como se transforma un legado, un paso a la vez, una elección consciente a la vez. Imagine el impacto. Imagine las futuras generaciones que nacerán libres de esos traumas, porque el elegido tuvo el coraje de hacer la diferencia hoy. Finalmente, elegido, entendemos cómo todo lo que ha pasado, absolutamente todo, no solo moldeó quién es usted, sino que lo conectó con un propósito mayor. No fue en vano. La historia personal del elegido, llena de altos y bajos, sirve como un instrumento en las manos de Dios para transformar el mundo a su alrededor. Cada lección, cada patrón roto, cada herida sanada, lo ha preparado para un papel único: ser un canal de luz y cambio. ¿Y qué significa tener un propósito mayor? Muchos imaginan que es algo grandioso: fundar una organización, impactar a miles, alcanzar la fama. ¿Qué va? A veces sí, pero el propósito mayor a menudo se revela en los pequeños gestos. Una palabra amiga dicha en el momento justo. Un ejemplo de coraje silencioso. Un simple acto de bondad que resuena mucho más allá de lo que podemos ver. El impacto del elegido comienza dentro de él, al vivir auténticamente, honrando su jornada y su fe en Jesús. Automáticamente inspira a otros. Sus experiencias le han dado una empatía única. Usted sabe lo que es enfrentar desafíos profundos, y por eso puede ofrecer un apoyo genuino a quien está en la tormenta. Su historia no es solo suya, es una guía para quien apenas comienza a despertar. Su propósito no es algo que deba encontrar afuera, ya está dentro de usted. No se trata de hacer más, sino de ser más. Ser quien Dios lo llamó a ser. Y aquí todo se conecta, elegido. Nacer en esa familia, enfrentar el caos, romper los ciclos. No fue un castigo, fue un llamado del Señor para despertar a su poder y a su luz. Su jornada, de hecho, apenas comienza. La revelación ha sido entregada. El elegido ya no puede ver su historia como una víctima, sino como el campo de entrenamiento personal de Dios. El dolor no fue un castigo. Fue el cincel del Señor para esculpir su propósito. Ahora, la pregunta más importante es para ti. ¿Cuál fue la lección más poderosa que Jesús te enseñó en medio de tu desierto familiar? Deja tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Queremos leer tu testimonio y que nos inspiremos juntos. Si este mensaje ha transformado tu perspectiva, no te arriesgues a perder el próximo despertar espiritual. Suscríbete ahora mismo y haz clic en esa campanita. Es vital para que no te pierdas el contenido transformador que Dios nos entrega diariamente. Y no te vayas. Haz clic en el vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla. Es la continuación perfecta que tu espíritu necesita para esta jornada. Que el Señor te dé discernimiento y fuerza. Yo soy papiro y piedra. Nos vemos en la próxima revelación.